Ahí está, ahí está. Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, hoy es la segunda y última videoconferencia, más allá que el seminario termina la semana que viene, así que van a tener unos días por si tienen alguna duda y alguna otra inquietud, porque el foro va a seguir abierto, obviamente. Vamos a seguir. ¿Quedó alguna duda del otro día? ¿Algo que les haya quedado dando vueltas y me quieran preguntar? Yo voy a abrir porque les voy a compartir, hoy hice otro PowerPoint, que a pesar de que parece el mismo, no es el mismo, para seguir viendo el tema de desalojo. Que quiero compartirlo como presentación. ¿Qué cosa es? Espérenme un segundo, ¿eh? Perdón, que lo voy a poner acá como presentación y así lo comparto como presentación. Ahora sí. ¿Lo ven? No. No. A ver, ¿ahí lo ven? La primera, ¿no? ¿Sí? Sí, perfecto. Bárbaro, gracias. Bueno, siempre pongo la primera por si hay alguna duda, poder modificarla. Bueno, habíamos visto el otro día el desalojo abreviado. Yo acá les hice un par de diapositivas para empezar a explicar un poquito más cada uno, pero habíamos visto el desalojo abreviado, que era, se llama abreviado porque se le dice que es un desalojo que el cumplimiento se ordena antes de la sentencia, ¿sí? Solamente para las causales de contrato vencido y falta de pago. Y está en el artículo 684, que lo que ordena o va a ordenar el juez, previa caución, que ahora lo vamos a ver, y antes del dictado de la sentencia, es la restitución del inmueble. Acuérdense el otro día que, les hago este pequeño repaso, acuérdense que yo les comenté el otro día que como todo juicio, va a correr por las normas del juicio ordinario, lo que implica que hay una demanda, que es una presentación ante el juez ordena el traslado, eso hay que notificarlo, se puede presentar a contestar demanda, obviamente porque como todos tienen el derecho de defensa. Después de la demanda viene el periodo de prueba, después la sentencia que ordena la devolución del inmueble. Entonces, eh, esta facultad de desalojo abreviado es una facultad que, por vía del artículo 684 bis del Código de Procedimiento, habilita al juez a ordenar la restitución del inmueble previo a la sentencia, ¿sí? A todos esos pasos, digamos, como primer, obviamente después de la notificación, pero como, como una medida previa a la resolución final. Solamente en estas dos situaciones, que tiene que ver con que se venció el contrato y no se devolvió el inmueble por parte del locatario, y cuando existe falta de pago, intimación, sin pagar, y el desalojo, ¿sí? Y acá lo que dice es que el juez puede ordenar dicha medida previa caución real para eventuales daños y perjuicios. Esto implica si el que es actor, el legitimado, que vimos el otro día, de todas las legitimaciones para accionar, si el actor peticionó por esta vía y no tenía el derecho para hacerlo. Que eso, vuelvo a decir, eso se va a terminar resolviendo mediante una decisión del juez, que es la sentencia, pero el juez ordena, digamos, resuelve con la sentencia, pero con toda la prueba que tiene en el expediente. Entonces, piensen que esta medida es una medida previa a todo el cumplimiento de esta etapa que yo estoy diciendo. Entonces, lo que dice la ley es que, bueno, que si el juez ordena, digamos, ordena la restitución del inmueble en forma abreviada, o sea, anticipada, esto es abreviada anticipada, va a pedir una caución real, o sea, que el actor, el legitimado para obrar, deposite una suma de dinero que la va a fijar el juez para eventuales daños y perjuicios, ¿sí? A veces esa suma de dinero
ya el código en general muchas veces lo va actualizando, pero esa suma de dinero pueden ser 50.000 pesos, 100.000 pesos, ¿sí? No son 1.000 pesos, no, es una suma por eventuales daños y perjuicios. Entonces, a veces los actores, digamos, quien peticionan un desalojo, no siempre va por esta vía, porque entre los honorarios y todo eso se le hace muy caro. Y después, otra cosa que vimos es que en el desalojo previsto para estos casos, que tiene que ver con cambio de destino, deterioro del inmueble y uso abusivo, ¿sí? Que se le esté dando un uso no permitido, el juez previo al traslado de la demanda, y esto también un poquito lo expliqué y hoy lo voy a explicar mejor y después les voy a mostrar el documento, el juez previo a la al traslado de demanda, debe realizar un reconocimiento judicial. En ese reconocimiento judicial, obviamente va a ir acompañado de un oficial de justicia, ¿sí? No va a ir solo, va a ir la parte actora y un oficial de justicia. No va el juez, ¿sí? Va el oficial de justicia. También se va a pedir una caución real a la parte actora. Este reconocimiento judicial, ¿para qué es? Bueno, para saber en qué situación, nosotros estamos hablando de las causales de cambio de destino, deterioro del inmueble y uso abusivo. Entonces, antes de ordenar el traslado de demanda, saber en qué situación está el inmueble. Entonces va a ir el oficial de justicia, un defensor oficial, que el defensor oficial, perdón, es alguien que va a representar, digamos, la defensa temporalmente, de la parte demandada, de quienes son o van a ser desalojados. ¿Por qué? Porque como toda persona, al iniciarse un juicio, tiene el derecho a defenderse y tiene la obligación de tener un abogado. Como todavía no se hizo el traslado, yo para que entiendan bien por qué el defensor oficial, todavía no se hizo el traslado de la demanda, ¿sí? La notificación para que se defienda la parte demandada, tiene que haber una asistencia de un defensor oficial que es, digamos, si tiene algo que defender, que tenga el derecho de hacerlo sin tener que contratar a un abogado en esa medida, que es una medida previa al traslado de la demanda, ¿sí? Por eso es que tiene que haber un defensor oficial. Solamente para estos casos. ¿Y por qué vuelvo a decir? Porque tiene que ver con que el juez quiere saber que, peticionando el desalojo por estas causales, cuál es el cumplimiento de estas causales. O sea, si yo estoy pidiendo cambio de destino, bueno, saber que el contrato de locación era vivienda y lo está usando para explotar una profesión, por ejemplo, o viceversa, ¿sí? Entonces, para poder que quede constancia de esto mediante un reconocimiento judicial. Y después vimos el desalojo anticipado, que es lo último que vimos el otro día, y que el desalojo anticipado, les vuelvo a decir, esto es medio repaso para fijar bien cada tipo de desalojo. El desalojo anticipado es cuando se pide, se solicita el desalojo, el inicio del juicio, se solicita previo al vencimiento de la demanda, del contrato de locación, perdón, previo al vencimiento del contrato de locación. Esto es, nosotros tenemos un contrato de locación vigente. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿O escucho ruido de fondo? Bueno, previo al vencimiento del contrato de locación, ¿sí? Vence el 30 de septiembre, soy el 31 de octubre, se inicia antes, 1 o 2 meses antes. Esto es para lograr una sentencia, por supuesto, se puede iniciar bastante antes, porque un desalojo demora. Para lograr una sentencia condenatoria, o sea, una sentencia que ordene el lanzamiento, que ordene en el plazo requerido por el juez, que ordene la devolución, la restitución del inmueble, pero previo al incumplimiento. Puede que no haya incumplimiento, y por eso la ley dice que las costas serán a cargo del actor, o sea, de quien peticiona, si el demandado devuelve el inmueble en la forma convenida. ¿Por qué? Porque se inició por si acaso y no hubo que hacer efectivo la sentencia, el cumplimiento de la sentencia. Y lo que sí hay que tener muy en cuenta, y por eso se llama desalojo anticipado, es que la petición es anticipada, el inicio del juicio es anticipado, la sentencia va a ser anticipada, pero el cumplimiento de la sentencia va a hacerse efectivo una vez vencido el contrato, no antes, ¿sí? Si yo inicié un desalojo anticipado, no sé, en el mes de marzo, por un contrato, como dije, que vence el 31 de octubre, y yo tengo ya una sentencia definitiva,
esa sentencia se va a hacer efectiva a partir del 1 de noviembre, si no se devolvió el inmueble, ¿sí? Hay que esperar, nosotros tenemos la sentencia hasta el juicio con sentencia definitiva, o sea, esto significa que ya no se va a apelar, pero hay que esperar al cumplimiento hasta que venza, no se lo puede desalojar anteriormente. Y si se lo desaloja anteriormente va a tener que ser por otra causal, ¿sí? ¿Se entiende? Va a tener que hacerse un pedido nuevo, digamos, porque esto es desalojo anticipado, esperando la resolución, pero porque se está cumpliendo el contrato, pero por si acaso no me lo devuelva en tiempo y forma. Bueno, y esto último que hacemos el repasito también, tiene que ver con que solamente para el destino habitacional o vivienda, si el inicio, la causal de desalojo va a ser por falta de pago, solamente en este caso hay que hacer la intimación fehaciente al locatario, ¿sí? Para que devuelva el inmueble, en realidad primero para intimando el pago de la deuda, la suma deudada, vieron que yo les puse ahí una ejercitación, después el lunes les voy a poner las respuestas, intimando el pago de la deuda, detallando bien qué es lo que se debe, y otorgándole un plazo mínimo de 10 días para el cumplimiento, y recién ahí, pasado el plazo, sin haber pagado, recién ahí se puede intimar a la restitución del inmueble, ¿sí? Esto es obligatorio en los destinos de vivienda. En el resto de los destinos no, pero muchas veces es recomendable. Bien, esto de acuerdo a diferentes tipos de desalojo. Esto es algo que quería que viéramos, porque tiene que ver con la notificación. En un juicio habitual, las notificaciones se hacen mediante una cédula de notificación, pero en los desalojos, la notificación de la demanda va por medio de un mandamiento con intervención de un oficial de justicia, así como vimos recién en el caso de cambio de destino. Bueno, lo mismo con la intervención de un oficial de justicia. ¿Por qué? Porque en el acto en que se deja la notificación, el oficial de justicia debe constatar y dejar asentado esto que nombra acá. Obviamente tiene que hacer saber a los que están dentro del inmueble, que pueden ser locatarios, pueden ser sublocatarios, puede haber algún intruso, o sea, alguien que entró, por ejemplo, hay un contrato de locación vencido, o sea, y nosotros tenemos que están los locatarios, ya está, tienen lo que se llama tenencia precaria porque venció el contrato, pero están los locatarios, pero también puede haber otras personas que no estaban autorizadas a estar ahí, ¿sí? Por eso muchas veces se dice ocupantes o intrusos, porque están sin una legitimación para estar ahí. Entonces dice, se va a hacer saber la existencia del juicio a cada uno de las personas, locatarios, sublocatarios, ocupantes, presentes en el acto, aunque no hubiesen sido denunciados. Y por eso se hace esta constatación. Dice, previéndoles que la sentencia que se produzca producirá efectos contra todos ellos. Esto significa que aunque el desalojo se iniciara contra los locatarios del contrato de locación, yo voy a agarrar el ejemplo de un locatario porque intrusos, uno, cuando inicia un desalojo contra ocupantes y o intrusos, no sabés contra quiénes. Pero en el caso de tener un contrato de locación vencido, o algún incumplimiento del contrato de locación, nosotros sí sabemos que el juicio de desalojo es contra los locatarios. Ahora, lo que dice acá este artículo es que se les va a hacer saber a todos los que están dentro del inmueble que la sentencia sin perjuicio que no fue iniciada contra ellos va a ser efectiva contra todos ellos. ¿Sí? Por eso es importante esta notificación. Dice que dentro del plazo fijado para contestar la demanda, obviamente podrán ejercer los derechos que estimen corresponder. Esto es, que se pueden presentar todos los que estén adentro del inmueble y ejercer su defensa. A veces, yo un poco lo expliqué el otro día, a veces no hay mucha defensa que ejercer y más uno se presenta a efectos dilatorios, digamos. Pero bueno, el derecho de defensa lo tiene. Segundo punto, va a identificar a cada uno de los que estén presentes, ¿sí? Y va a informarle al juez, por escrito, por supuesto, por eso es un mandamiento donde el oficial de justicia va a dejar asentado todo, sobre el carácter en que invoquen y acerca de otros sublocatarios o ocupantes. Esto es, quienes están presentes en esa diligencia, quien atiende la puerta, va a decir quién es y en qué carácter está. Y el oficial de justicia les va a preguntar si vive con alguien más y en qué carácter, ¿sí?
¿Vive con alguien más? Sí, ¿con quién? Mi hijo. Bárbaro. ¿Qué edad? Tal. ¿En qué carácter? Nada, locatario, no, qué sé yo, no voy a decir ningún carácter. Vivo con alguien más y mi padre, que está enfermo, ¿de qué edad? Tal, ¿sí? Todo eso tiene que dejarse constancia. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada les comenté que ahora se los voy a volver a decir, pero en el lanzamiento uno tiene que ir preparado para diferentes situaciones? Bueno, ¿de dónde salen esas situaciones que yo digo, si hay un menor de edad, si hay una persona enferma, si hay un animal? Es de esta notificación donde se va a dejar asentado. Y muchas veces esta constatación del inmueble se vuelve a hacer por orden judicial una vez que hay sentencia incumplida. Esto significa, bueno, hay sentencia que ordena la restitución del inmueble. No se cumplió, no se devolvió el inmueble y se ordena el lanzamiento. Bueno, previo al lanzamiento, para saber quiénes hoy están en el inmueble, se vuelve a hacer esta notificación, ¿sí? Que es ordenar al oficial de justicia al oficial de justicia que vaya a constatar cómo está el inmueble. Bien. Y después el punto 3 dice que se podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, esto es que vaya la policía, allanar domicilios, esto significa entrar a la fuerza, ¿sí? Y exigir la exhibición de documentos de identidad de quien fuera necesario en caso de que no lo demuestren voluntariamente, ¿sí? Esto es, obviamente, la notificación de reclamo que se está haciendo, y al momento de dejarles esta notificación y darles un plazo para responder, como vimos el otro día, si es ordinario de 15 días, y si es sumarísimo, que pocas veces de 5, en esa diligencia tiene que hacer saber todo esto. Y como está en el punto 3, en general el oficial de justicia va con alguien de la parte actora, con el abogado en general, ¿sí? El oficial de justicia puede pedir el auxilio de la fuerza pública, pedir allanamiento de domicilio, digamos, va a tener la facultad y lo puede pedir. ¿Qué significa? Que puede llamar en ese momento a la policía y decir digamos, que obliguen a abrir o que se abra en forma violenta. Que es feo, horrible pasar por eso, pero bueno, en muchas situaciones se termina haciendo eso. Pero es importante que sepan que la notificación de la demanda de un desalojo no es una notificación normal de cualquier otro juicio que uno dice, no, me llegó la notificación, la cédula, tengo 10 días para contestar. No, no, no. Requiere de esto que les dije, un oficial de justicia y toda esta información que lo va a dar la persona que esté presente, y se la va a dar al oficial de justicia, y el oficial de justicia va a dejar asentado por escrito y se lo va a acompañar al juez. ¿Sí? Y después este tema que yo el otro día les había explicado que hay, ¿se acuerdan? 5 medios de prueba, pero acá, este artículo del código dice que en los casos que uno peticione el desalojo, cuando es por falta de pago, por vencimiento de plazo del contrato, en esas dos causales, solo se admiten de los 5 que vimos 3 medios de prueba, que es la prueba documental. No podemos aportar más prueba, porque aunque la aportemos, y yo le diga en la demanda al juez todas mis pruebas de las 5 que vimos el otro día, el juez va a decir, sea la documental, la confesional y la pericial. La documental era toda la documentación que yo acompañe con la demanda, o el demandado con la contestación de demanda, que tenía que ver con el contrato, con recibos, bueno, lo que sea en documento, en papel, que hoy se sube toda a la web, pero bueno, hay que tener la documentación igual porque el juez podría pedirla, acompañarla, ¿sí? Hoy es todo remoto, quiero decir, todos los expedientes son digitales, pero igualmente los jueces piden que la documental la tenga en su poder la parte o el abogado, porque puede requerirla en papel, ¿sí? Después la de confesión, que la confesional es la que yo les había comentado, que era una prueba donde hay una audiencia que se cita a las partes para que respondan por sí o por no. Muchas veces no se hace, pero bueno, en este tipo de juicios a veces sí. Y después la pericial, que la pericial, la que más se utiliza es la pericial caligráfica por un tema de firmas, pero podría pedirse otra. No hacen lugar en estas dos causales a testigos ni a informativa, ¿sí? No hacen lugar aunque lo pidamos. Esto es importante. En otros tipos de desalojo, por cambio de destino, deterioro del inmueble, sí se puede peticionar todas las pruebas. ¿Por qué? Porque ahí sí probablemente tengamos que
digamos, tener la declaración de un testigo que diga que vio, no sé, a la parte demandada que estaba viviendo, durmiendo en el inmueble, alguna declaración que sea importante. Bien, después, esta diapositiva tiene que ver con que, un poco se los mencioné recién cuando hablábamos de la notificación, con que la sentencia se va a hacer efectiva contra todos los que ocupen el inmueble. ¿Sí? Por eso es necesaria la notificación y el detalle de saber quiénes viven ahí, porque la sentencia es efectiva contra todos, aunque nosotros no los hayamos demandado. Dice, aunque no hayan sido mencionados en la diligencia, en la notificación, o no se hubiesen presentado en el juicio. Y esto también, si por ejemplo, en esa diligencia de la notificación que vimos recién, resulta que no se informó que estaba viviendo alguien, o comenzó a vivir a alguien posteriormente a esa diligencia, la sentencia es aplicable también a esa persona, o sea, se va a hacer efectiva y se va a poder ejecutar también contra esa persona que dice que no estuvo en la diligencia de la notificación y que no se presentó en juicio, ¿sí? Que no se hubiese presentado, es que no hubiese ejercido su derecho de defensa. Pero también es aplicable la sentencia, ¿sí? Y la ejecución de la misma, en caso de tener que ejecutar. Y esto les quería comentar, que el otro día un poco también se los dije por arriba. Nosotros tenemos que lo que es el juicio de desalojo, bueno, el inicio, lo que vimos, ¿no? Del inicio, la prueba, ¿no? La sentencia. La sentencia es la que ordena devolver puede ordenar devolver el inmueble, o puede ordenar que el desalojo rechazar el desalojo por algún motivo, que es muy raro, pero puede pasar. Pero si no, las sentencias, en su gran mayoría, ordenan la devolución del inmueble, ¿sí? Ordenan que quien está ocupando indebidamente ese inmueble por alguna de las causales que se inició, reintegren el inmueble a quien está legitimado y quien está haciendo el juicio, la parte actora. Esa es la sentencia. Como cualquier sentencia, se puede apelar, demostrando, obviamente, cuál es el perjuicio para la parte condenada. Y si se apela, pasa a la Cámara de Apelaciones, que puede confirmar o no la sentencia anterior. Esa sentencia, una vez que está firme, ¿cuándo está firme la sentencia? Con la sentencia definitiva de la Cámara de Apelaciones, o con la sentencia de primera instancia sin apelarse. Si no la apela nadie, dentro de los 5 días queda definitiva, si queda firme. Esa sentencia firme, acá dice, se tiene que hacer cumplir en este plazo que dice acá. Dice, tratándose de quienes entraron en la tenencia o ocupación del inmueble con título legítimo, esto es, para alguien que entró con un título legítimo como un contrato de locación o un contrato de comodato, a los 10 días de la notificación de la sentencia. ¿Sí? Si la condena de desalojo se fundara en las causales de vencimiento de plazo, falta de pago de alquileres o resolución de contrato por uso abusivo, o alguno de los otros imputables al locatario. Entonces, de notificada la sentencia, 10 días tienen, acuérdense que siempre que hablamos de días, de plazos, en un juicio son hábiles. 10 días para entregar la tenencia del inmueble. Abajo dice, en los casos de condena de futuro, ¿sí? Del desalojo anticipado, a los 10 días del vencimiento del plazo. Ya la sentencia está dictada, ¿está firme? Bueno, una vez se notifica en ese momento, pero una vez que se venció el plazo, tiene 10 días para entregarlo. ¿Sí? Bien. Después dice, en los demás supuestos, a los 90 días de la notificación de la sentencia. Y por último dice, respecto de quienes no tuvieron título legítimo, por ejemplo, un intruso, para ocupar el inmueble, ¿no? Título legítimo para ocupar el inmueble, el plazo va a ser de 5 días para la devolución de la tenencia. Esto es lo que va a decir la sentencia, por eso dice el lanzamiento se ordenará, si es la resolución que pone fin al desalojo. Y vuelvo a decir una vez que está firme. ¿Qué pasa si no se cumple con esta orden de lanzamiento? Bueno, se va a ejecutar el cumplimiento de la sentencia, y eso es lo que se llama ejecutar el lanzamiento. Y que ahora lo vamos a ver, yo les voy a poner para que ustedes vean cómo es, un mandamiento de lanzamiento, ¿sí? Que es, bueno, no se cumplió, la parte actora, pasado este plazo en cada uno de estos supuestos, va a decir,
no se cumplió con, digamos, la parte demandada, sigue en la tenencia del bien, hagas efectivo el lanzamiento, ¿sí? O pido la ejecución del lanzamiento. Pero yo, digamos, quería que entiendan bien que la sentencia ordena el lanzamiento, pero lo ordena de manera voluntaria, es decir, bueno, dentro de los 10 días deje el inmueble, ¿sí? Se notifica, tiene 10 días o 90 o los 5, como vimos, para la parte demandada dejar el inmueble, devolver la tenencia del inmueble. No lo hace voluntariamente, se va a ejecutar eso. Y cuando se habla de ejecutar, habla de que lo van a obligar a salir del inmueble, ¿sí? Bueno, acá les dejo, esta era la última diapositiva, les dejo, no sé si se lo habían visto en el anterior, que este es mi Instagram por si me quieren seguir. Pero esperen que les quiero mostrar otra cosa. ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna duda o algo que les, de esto que dije, que les surja y me quieran preguntar? Miren, esto... Bien. Esto es lo que les quiero... Después se lo subo, porque esto no se lo subí todavía. Este y el de lanzamiento les quiero mostrar para que ustedes vean de qué tiene que ir acompañado el oficial de justicia y la parte, porque vuelvo a decir que va alguien, en general vamos los abogados, pero va alguien de la parte actora, tanto para la constatación como para el lanzamiento. Este es constatación y posesión, pero bueno, no importa, me sirve para que vean cómo es la constatación. Primero, es que ven que dice el oficial de justicia que corresponda se va a constituir en la calle tal. Bien. Procederá a constatar el estado en que se encuentra el inmueble. Y le va a entregar la posesión al señor fulano tal. Esto porque era con entrega de posesión. Si lo hacemos sin entrega de posesión, es una constatación típica de un desalojo. Ustedes ven que dentro del primer párrafo están todos los datos que tienen que ver con el juicio. ¿Cuál es el juicio? ¿Dónde tramita? ¿Quién es el juez? ¿Sí? En el segundo, dice el auto coordina la medida. Esto significa que, lo ven, ¿no? Sí, lo estoy compartiendo bien. Esto significa que tiene que estar transcripta la orden judicial. O sea, donde el juez dijo, ordene celebrar mandamiento de constatación, tiene que estar transcripto. Después, en la parte que está negrita es quiénes están autorizados, que en general es quién va a ir con el oficial de justicia. Ay, estaba viendo que me habían escrito, pero no, me dijeron si se ve bien. Y muchas veces... Esperen, que bajo. Ahí está. Y después, bueno, que para su diligenciamiento tiene que pasar a la oficina de mandamientos, porque esto es por zona. Cada oficial de justicia tiene una zona que notifica. Entonces, este mandamiento lo firma el juez. Pasa a la oficina de mandamientos y notificaciones. Se lo dan al oficial de justicia de la zona 47. El oficial de justicia de la zona 47 tiene el mandamiento, tiene que ir, va a esperar que venga alguien de la parte actora, o sea, el abogado o alguien de la parte actora, el que está ahí que dice se encuentra autorizado, bueno, para fijar fecha e ir con él, ¿sí? No pasa en este caso, pero es muy habitual que se encuentre, porque tiene que estar expresada, la facultad de, por ejemplo, pedir el auxilio de la fuerza pública, de lo que vimos recién, de allanar domicilios, de pedir, por ejemplo, el servicio de un cerrajero. Todas esas facultades tienen que estar expresas en el mandamiento de constatación para hacerlas efectivas. Porque más allá, que es una facultad que otorga la ley, la tiene que haber otorgado expresamente el juez. Entonces, en este mandamiento que no estaba, porque esto es mandamiento real, en este mandamiento tendría que decir, se encuentra facultado el oficial de justicia para pedir auxilio a fuerza pública en caso necesario, para allanar domicilios, para solicitar el auxilio de un cerrajero y cambiar la cerradura, ¿sí? Muchas veces también se estipula denunciar domicilio en caso de ser necesario, porque se acuerdan que yo la semana pasada les comenté también que a veces
sacan la chapa municipal o sacan el número de departamento. ¿Para qué? Para que llegue el oficial de justicia a querer notificar a la chapa municipal 1583 y no esté. Entonces tiene que volver, decirle, señor juez, no existe chapa municipal, el juez ordenar una nueva notificación, etc. Para evitar eso, que es un dispendio de tiempo, ¿qué se hace? Se pone la facultad, les vuelvo a decir esto, tiene que estar expresa, se pone la facultad de decir que el oficial de justicia y o el autorizado, que en general es algún abogado que va, puedan denunciar domicilio. Entonces, en el acto es, no hay chapa municipal, bueno, voy a denunciar, y va a dejar asentado todo, voy a denunciar domicilio, puerta verde, entre la chapa municipal número tal y la chapa municipal número tal, puerta de color verde que tiene, no sé, un X, ¿sí? Se va a denunciar en ese acto. Porque si no se hace en ese acto, tiene que volver todo el juzgado y volver a hacerlo todo este trámite. Y en eso, a veces cuando me preguntan cuánto demora un desalojo, y bueno, todo eso hace que demore más un trámite, cualquier tipo de trámite, pero digo en este caso más porque imagínense que es dejar a gente que está viviendo en un lugar o que está ocupando indebidamente un lugar en la calle, ¿sí? Entonces, que no se lo deja en la calle, pero quiero decir, dejarlo sin ese lugar. Entonces, por eso se requiere expresamente la facultad. Y ahora les quiero mostrar el otro. Yo después se lo subo, quédense tranquilos. Que es el mandamiento de lanzamiento, acá. Ahí está. Este es de lanzamiento. Esto es, como vimos recién, ya está la sentencia, definitiva, firme, y no se cumplió dentro del plazo que estipula la ley. Entonces, acá va a ir el oficial de justicia, dice se va a constituir en tal lugar, y va a proceder al lanzamiento de... Y acá, en estos puntitos que dejamos ahí, van a estar nombrados todos los demandados, todos los que, digamos, que quedó constancia en el mandamiento, que estuvieron presentes y que viven en el inmueble, y además va a decir subinquilinos y ocupantes. Capaz que subinquilinos, si son intrusos, no, pero va a decir y ocupantes. Porque puede darse la situación que en el momento de la diligencia de notificación no estaban presentes, ¿sí? Y no se los nombró, pero es alguien que ocupa. Entonces, esta orden de lanzamiento es efectiva contra todos. También la identificación de cuál es el juicio. Acá porque... Perdóname, ¿sí? ¿te puedo hacer una pregunta? Decime. ¿Este mandamiento de lanzamiento es Sí. definitivo? O sea, ¿Es que, perdón? ¿es definitivo? O sea, contra presentación de este mandamiento, ¿la gente sale del lugar o tiene que ir con la fuerza pública, algo así, o pueden apelarlo todavía? No. Este mandamiento de lanzamiento, vuelvo a decir, se da cuando ya la sentencia está firme. No hay forma de apelarlo. Bien. Lo que pasa es que vos me decís, ¿es efectivo? La respuesta que te voy a dar es sí, es efectivo. El tema, y que ahora lo íbamos a ver, analizando un poco lo que dice, pero el tema es poder ir, a veces no es tan fácil. A ver, cuando se fija la fecha de lanzamiento, esa fecha de lanzamiento hay que notificárselas a varias personas. Por ejemplo, a la fuerza a la policía, para que por si acaso tenga un patrullero disponible. Si hay menores, al defensor de menores, o si hay una persona incapaz, al defensor de menores incapaces, porque tiene que estar presente en la diligencia. Al servicio médico, no sé, por ejemplo, a un hospital de la zona, para que haya una ambulancia. Yo esto se lo comenté el otro día, porque en cada una de estas situaciones uno tiene que ir como con todos y tener esta fecha de lanzamiento y estar asegurado de que nadie va a quedar, por ejemplo, si una persona se descompone, porque cualquier cosa de estas paraliza el lanzamiento. Entonces, si vos me decís, ¿es efectivo esto? Yo te voy a decir sí, siempre y cuando uno se vaya acompañado, y lamentablemente esto implica costos y gastos, porque lamentablemente es así. Por eso a veces quien está haciendo un desalojo, la respuesta es, estoy podrido de poner plata, te contesta, porque claro, le decís acá, bueno, hay que pedir, hay que tener plata para llevar un cerrajero, hay que tener dinero para que la policía y el patrullero vaya, porque más allá que nosotros se lo pedimos, te va a decir, ay no,
no tengo, entonces lamentablemente hay que poner plata. Hay que poner plata para otra cosa. Entonces, hay que ir con todo por si acaso. ¿Esto qué significa? Bueno, que la gente no queda en la calle. Yo se los dije recién cuando dije se quedan en la calle. En realidad no quedan en la calle. Tiene que haber un lugar que da el gobierno de la jurisdicción, si es en capital, el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, si es en provincia, en la jurisdicción que corresponda, donde estén provisoriamente alojados. No es que la gente queda en la calle. ¿Sí? Una situación es si uno está desalojando un local, que es una situación, otra situación es si uno está desalojando un inmueble de vivienda, que intrusos o no están viviendo. Entonces, a la gente no se la deja en la calle. Decía, bueno, se saca por la fuerza pública, se lo saca todo y se queda todo en la calle ahí. No, no, no. La gente tiene que ir a un lugar que le dan provisoriamente hasta que consiga otro. Si alguien se siente mal o hay alguien que está, no sé, está internado con internación domiciliaria, tiene que estar en una ambulancia en la puerta para poder llevarlo a un hospital. Si hay menores de edad, tiene que estar el oficial el asesor de menores para que constate que ese menor no va a quedar en cualquier lugar, sino que va a haber un lugar. ¿Se entiende? Entonces, Sí, con perfecto. toda esa situación, con todo esto que estoy diciendo, sí se hace efectivo. Pero para llegar a eso, muchas veces se traban un montón. Yo una vez tuve un cliente ahora hace muchos años, pero tuve un cliente que cada vez que tenía fecha de lanzamiento pasaba algo, no se conseguía esto, no se conseguía lo otro, entonces se suspendía la fecha de lanzamiento. ¿Se entiende? Entonces, ahora, si vos tenés todo y están todos notificados, el lanzamiento se hace efectivo. Con esto, el lanzamiento se hace efectivo. Y el lanzamiento te puede llevar un día. O sea, a veces muchas veces pasa que, como ya están avisados, están notificados y todo, muchas veces pasa que uno llega al lanzamiento y se fueron el día anterior, ¿sí? Y muchas veces pasa que no, que están ahí, entonces el lanzamiento es entrar con la policía, las fuerzas, llevar, guardar todos los muebles en una camioneta para que vaya a un depósito, tipo mudadora. Entonces, con todo eso, sí se hace efectivo, pero es algo complejo, digamos, ¿sí? ¿Te Perfecto, gracias. contesté, Ricardo Sosi? Sí, Ricardo. Bárbaro. Y les quería decir, ven acá que dice, libre ese mandamiento de lanzamiento contra el señor, bueno, tal, ocupante, ¿eh? Se autorice al oficial de justicia. Esto tiene que estar en todos los lanzamientos, porque si no, sí que es una pérdida de tiempo. Se autoriza al oficial de justicia a hacer uso de la fuerza pública, allanar domicilio, violentar cerradura mediante los servicios de un cerrajero, requerir la presencia de una ambulancia de emergencias municipales. Obviamente que todo esto depende de la jurisdicción donde estemos, en caso de ser necesario. Asimismo, queda autorizado para designar un depositario de los bienes muebles que hubiera en el lugar. Esto es un responsable que quede en carácter de depositario, digamos, de cuidador de los bienes de las personas. Dice, de los bienes muebles que hubiera en el lugar por el supuesto de que la persona por la cual fuera atendido no aceptar el cargo que se le propondrá, haciéndose saber que los muebles de los ocupantes desalojados deberán ser conducidos a depósitos particulares. Todo esto tiene que estar, más allá de que estar en la orden judicial, que es este mandamiento de lanzamiento, tiene que estar, bueno, después termina igual que el resto, alguien autorizado y la firma. Más allá de que esté ordenado, para la fecha de lanzamiento tienen que estar disponibles, ¿sí? Porque si nosotros queremos el auxilio de la fuerza pública y llamamos capaz que en ese momento a un patrullero y te va a decir, ah, no, el patrullero está porque... pasan esas cosas, en las comisarías. No, el patrullero está con una emergencia por un robo, está en otra zona. Entonces, ¿qué va a pasar? Y lamentablemente el oficial de justicia va a decir, yo no tengo todo el día, yo no puedo esperar, y se va a posponer para otra fecha. Entonces, estas son las cuestiones que previo a ir a un lanzamiento hay que tener todo como organizado, y esto es con voluntad y acompañamiento del oficial, del o los y las abogados que estén trabajando en el tema, y obviamente la parte, porque el abogado se lo traslada a la parte. Mira, el cerrajero cuesta tanto que esté ahí esperando por si hay que pagarle, ¿sí? No sé, una mudadora cuesta tanto
para que esté ahí por si tiene bienes. Hay que pagarle. Ningún oficial de justicia va a ir sin tener a todo ese resto, porque si no, digo, va a ir porque es obligatorio que vaya, pero no va a esperar. ¿Se entiende? Entonces, no va a decir, la parte va a decir, ay, necesito llamar a una mudadora ahora a ver si puede venir. No, no, no va a esperar, no, yo tengo otra diligencia, va a decir. Entonces, hay que ir con todo esto organizado para que sea efectivo este lanzamiento. Si no, muchas veces lo que pasa es que los lanzamientos no se pudieron hacer, vuelve al juzgado, se vuelve a pedir una fecha y todo esto, y esto es lo que demora. Y otra cosa antes de terminar con esto. En esto es lo que yo les decía, entre una sentencia condenatoria, ¿no?, que ordena el lanzamiento, y el lanzamiento, el juez, en la mayoría de los casos, por no decirles el 99%, un poquito menos, pero el 90% de los casos, el juez ordena otra constatación para que vaya el oficial de justicia a ver quién está en el momento actual, digamos, porque este desalojo puede haberse iniciado en marzo, como puede haberse iniciado hace 3 años. Entonces, va a ordenar que se haga una nueva constatación para ver quiénes están actualmente viviendo y ocupando ese inmueble, ¿sí? Para saber esto que yo decía, puede ser que hace 2 años eran 2 personas y ahora tuvieron 2 hijos y hay una señora mayor, un señor mayor, etcétera, una cuidadora, lo que sea. Entonces, para saber bien quiénes están viviendo en ese inmueble, siempre hay una constatación en el medio de una sentencia y un lanzamiento. Y si este lanzamiento no se pudo hacer efectivo, por lo que sea, y se demoraron varios meses en poner otra fecha, a veces esto es terrible lo que estoy diciendo, le baja el ánimo a todos los que quieren hacer un desalojo, pero yo para que sepan cómo es. Muchas veces ordena otra constatación. ¿Por qué? Porque pasaron muchos meses y puede haber otras personas, entonces no es lo mismo que haya 2 adultos a que haya 2 adultos y 5 menores, o una persona que hoy es una persona incapaz y antes era capaz, ¿sí? Muchas veces me preguntan, o dicen, mucha gente afirma, no se puede desalojar con menores. No, no es así. Y por eso yo les puse un fallo. Sí se puede desalojar con menores. El tema es que tiene que estar preparado todo para que en el momento del lanzamiento ese menor no quede desamparado, porque ningún juez va a dejar a un menor y a una persona desamparada en la calle. ¿Se entiende? Aunque parezca injusto, puede decir, pero hace 5 años que me están ocupando el inmueble en forma indebida. Sí, se entiende eso, pero la justicia lo que va a decir es, esta persona no puede quedar en la calle y menos con un menor. Entonces, para eso está el asesor de menores, que pide cosas, que solicita, ¿sí?, un lugar, se pide esperen que no me sale el nombre, ¿cómo se llama?, al Instituto de la Vivienda, creo que es acá en Capital Federal, para que en forma provisoria les otorgue un lugar para vivir. Después se verá qué hace esa familia, pero por lo menos para que en el lanzamiento no queden, bueno, ahí está, queden en la calle, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Me quieren hacer alguna consulta? Y esto, esperen que les doy espacio para que me hagan, si no yo hablo, como me dijeron el otro día, hablo. María, todo muy claro, bueno. Igual lean, vieron que yo les puse varios fallos, porque a mí me gusta que ustedes después vean lo que uno explica, lo vean en fallos. Los fallos son reales, son sentencias judiciales, para que vean cómo se resolvió en esto, ¿no? En caso de menores, en caso de, creo que les puse uno, no me acuerdo si puse fallo de doctrina de convivientes, o sea, todas cuestiones que hacen a un desalojo de diferentes situaciones, entonces para que vean cómo es y cómo se decide en la realidad. Y yo les decía, más allá de que nosotros acá estamos viendo desalojo, obviamente porque el seminario tiene que ver con desalojo, muchas veces cuando el desalojo proviene de un contrato de locación incumplido, ya sea por la fecha de entrega, por todas estas causales que vimos, además se puede después o a la par reclamar, no con intrusos, porque la verdad es que es al divino botón, pero sí cuando hay un contrato de locación incumplido. Se puede reclamar la ejecución de esos alquileres, sobre todo cuando tenemos la figura de un fiador. Si no tenés un fiador, la verdad que no sé si conviene mucho. Pero la ejecución de los alquileres, los daños y perjuicios,
por ejemplo, todos los costos que hubo que pagar en el desalojo, que son muchos, porque además los desalojos no son baratos, por todo lo que implica el trámite, ¿sí? Los daños y perjuicios por cómo se entregó el inmueble, digamos, cuando uno accedió al inmueble, el estado en el que está el inmueble, todo eso se puede reclamar. Si nosotros tenemos un contrato de locación con un fiador o un seguro de caución que responde, las pólizas de los seguros de caución son muy limitadas, pero bueno, que responde por X cantidad de tiempo, lo podemos reclamar al seguro de caución o si no al fiador, porque el fiador solidario en un contrato de locación responde hasta el momento, cuando es por incumplimiento, hasta el momento de la devolución de la tenencia del inmueble. Entonces muchas veces después de un desalojo o a la par de un desalojo se inicia esto, la ejecución y o los daños y perjuicios. Y también se puede reclamar al locatario, locatarios y o fiadores. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando esto tiene que ver con una persona que no tuvo contrato, nunca tuvo contrato me pasó hace poco, con una clienta que tuvo contrato, no sé, venía sin contrato hace 8 años la persona. Al principio había tenido contrato, después nunca se le renovó, hace 8 años estaba sin contrato en el inmueble. Si nosotros tenemos esa situación, o que el inmueble está ocupado por personas que no tienen legitimación para estar ahí, ¿sí? Intrusos, llámese, no tenemos a quién reclamarle. Entonces, lamentablemente, es puro gasto, que está bien. Obviamente que uno lo va a hacer, y yo como abogada siempre digo, hay que decírselo todo esto de inicio, pero hay que decirle, pero recuperás un inmueble, ¿sí? El valor de un inmueble que está en dólares, entonces, digamos, conviene. Pero hay que tener en cuenta que todos estos gastos que uno debe soportar al momento, desde el inicio de desalojo, y todo esto que yo le estoy comentando hasta el momento del lanzamiento, salvo que uno se entere que se desocupó voluntariamente antes del lanzamiento, son todos gastos que tiene que poner la parte. Porque si no lo pone la parte, no lo va a poner nadie. ¿Sí? La parte. ¿Qué parte? La parte actora, quien está pidiendo la devolución de la tenencia del inmueble. Y que después, además, no los va a poder recuperar. Porque en estas situaciones que yo les dije, salvo un contrato de locación con fiadores, no los va a poder recuperar nunca. Porque no hay a quién. ¿A quién le vas a...? ¿Alguien que te intrusó? Digamos, que entró ilegítimamente a tu inmueble, le vas a pedir un daños y perjuicios, no, entonces es todo dinero que va a pérdida, ¿sí? Que no se puede recuperar de ninguna forma. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta antes de, sobre todo nosotros los abogados, ¿no? Asesorar bien antes, porque el cliente sabe, o sea, ¿para qué vamos a iniciar un desalojo? Si después me decía, no, yo el lanzamiento no puedo pagar a nadie. Bueno, nada. Entonces, ¿para qué lo vamos a iniciar? ¿Sí? Pero si tenés intrusos, vos los querés fuera del inmueble. Por supuesto. Entonces, o sea, tenés que entrar a gastar, porque si no, Por no. supuesto. Sí, por supuesto. Sí, coincido, Ricardo. Por eso te digo, lo que uno tiene que hacer, uno digo como abogado, porque esto, si ustedes son corredores, no tiene nada que ver, pero uno lo que tiene que hacer es asesorarlo bien desde el inicio, sabiendo que esto es así. Y además que es dinero, por eso les hice recién la aclaración y la diferenciación, es dinero que si proviene un contrato de locación se podría llegar a recuperar, con tiempo también, pero se podría llegar a recuperar, si como vos bien me estás diciendo, y hay que hacerlo porque son intrusos, y no lo recuperas nunca. Sí, pero hay que hacerlo, porque es un inmueble, y como dije yo, un inmueble, el valor del inmueble es ladrillo, es dólares, entonces obviamente que conviene hacerlo, ¿sí? Pero bueno, es todo un gasto. Ahora, vos fijate, por ejemplo, en muchos países están los lanzamientos express. Es Es decir, cierto. vos incumplís en algo o no mantenés el inmueble y estás afuera en 30 días. Sí, Y en algunos sí, es lugares hasta en cierto. 15 días. Pero aparte te sacan Sí. a la calle y te Te dejan en la sacan calle. y te dejan Te dejan todo, sí, se ve mucho en las todo. películas eso. Ahora, con todo eso, vos Y es fijate así. que si acaso aplicara algo similar, no te digo en 15 días, pero todo esto que estamos hablando no tendría razón de ser. No harían falta tantas leyes, no haría falta tanta garantía, Sí, sería mucho más fácil la relación locativa. Lo que pasa es que, bueno, sí. con un gobierno populista, viste, es Claro, difícil. y además por eso a veces el cliente y los locatarios no lo entienden, porque una persona cumplidora no lo entiende, obvio,
pero quien ya pasó por esto como parte locadora, después es tan estricta en la petición de, no, que quiero que tenga un fiador y que el fiador tenga un inmueble y si es posible 2 fiadores. ¿Por qué? Porque si vos ya pasaste por una situación así, te lo digo más que, no como parte, sino como abogada, que he hecho un montón de desalojos. La verdad que si uno pasó por un desalojo, sabe lo que es. Y a mí me ha pasado entrar cuando era más joven, ya no, ahora uno manda a alguien, pero me ha pasado entrar a inmuebles que asco de entrar. Hasta me acuerdo que un oficial, hace mucho, un oficial de justicia me dijo, no, usted que mujer no entra acá porque era un desastre como habían dejado el inmueble. Y por suerte se había desocupado antes de ir, o sea, fuimos al lanzamiento y se había desocupado, pero no saben lo que era. Entonces, un locador que pasó por todo esto, y todo lo que implica en el tiempo y el desgaste, y todo esto que vos acabás de nombrar, que si fuera de otra forma, un locador así, después pide un montón de requisitos para volver a alquilar el inmueble. Y uno puede tener un inquilino que dice, pero yo, sí, y bueno, sí, pero el locador pasó por esto y ya está, lo tiene como antecedente, porque no querés que otra vez te vuelva a pasar. Tenés que poner el inmueble en cero, de nuevo, con todo lo que eso implica, ¿sí? Entonces, la realidad es que sí, que por más desalojo abreviado, desalojo, por eso se los expliqué bien cada uno, pero por más que tengamos eso, realmente cuesta después hacerlo efectivo. Y vuelvo a decir, sobre todo, obviamente cuando con una sentencia no está cumplida, sino, si se cumple con la sentencia, bueno, no es tan difícil, digamos, pero el tema es cuando no se cumple la sentencia. Cuando vos notificás que tienen 10 días para dejar el inmueble y no dejan el inmueble. Entonces, ahí sí, porque tenés que hacer el lanzamiento y todo lo que implica, ¿sí? Sí, sí, esto, bueno, si acá te digo hubiera otras leyes, cosas que no van a pasar, sería mucho más Sí, sencillo. y Vos sí. fíjate que no habría que pedir certificado, no habría que pedir nada. Vos, Por eso viste, te hice la aclaración, tal cual. Sí, sí, vos coincido, estás coincido con lo que estás diciendo. vos estás Sí, en Hamburgo, por ejemplo, en Alemania, vas a alquilar un departamento, ¿usted qué hace? ¿Qué sé yo? Puede pagar, no tenés que presentar nada, ni recibo de sí, sueldo, nada. Te lo sí, alquilan sí, a tu sí, sí. nombre, bueno. Y si no pagaste el primer mes, chau, Claro. fuera, listo, Esa es se la acabó. diferencia. Sí, Esa es la sí, sí. diferencia. ¿Sí? Entonces, pero acá nunca se van a tomar medidas semejantes, lamentablemente. No creo. No, 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 no no. creo. No Pero vos creo, fijate, coincido. Coincido con lo que estás diciendo. con esta nueva ley de alquileres, quisieron favorecer a los inquilinos y ahora están pagando anualmente un 40 o 50% de ajuste, cuando antes pagaban un 15 semestre. Terrible. Un 15 semestral, un 20 o 18. Lo hablábamos. Ahora que veo, estás Cristina, tenés sobredosis de Sí, Verónica Bono. sí, tal cual, me inscribí a los dos. Pobrecita. No, Estamos dando un seminario con Jimena Godino de alquileres y justo ahora que la vi, dije, te vi el otro día. sí, perdón que no Y pude llegar antes. no, no pasa nada. Y les estaba contando a los alumnos, que justo ella está como alumna también, les estaba contando que tuve que actualizar de una clienta y el 48,5%. Sí, tal Una cual. locura. Y yo, lo decía el otro día en la videoconferencia con la profe Jimena. Le digo, al final, ¿a quién benefició esto? Porque al locador no lo benefició, porque muchos dejaron de alquilar, porque aparte tuvieron que aumentar los alquileres, y al locatario menos. Entonces, al final se hacen este tipo de medidas, te perjudica a las dos partes y vamos a ingresar ahí al intermediario. Que Sí, mucho tal cual. intermediario que, digamos, que estaba paralizada las ventas, vivía de los alquileres, y los alquileres también se empezaron a caer. Así que la verdad es que no, son leyes, como dijiste vos, Ricardo, son leyes que no benefician a nadie, a No, pero ninguna de las dos aparte, partes. el precio, el valor de los alquileres, después de No, esta nueva volaron. ley, casi se duplicó. Por eso dije, sí, es terrible. Es- La verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno, no se piensa realmente porque si no, no estuviesen, lo que para mí tuvo el año pasado la ley, bueno, no la de alquileres, la que modifica el régimen de alquileres, tuvo muchas contras y muchas cosas que perjudicaban al inquilino, y en realidad se quiso hacer ver que lo beneficiaban, y la verdad que no lo beneficiaron. Y tampoco al locador, tampoco al locador, tampoco al locador. no, no, seguro que no. Porque además se tuvo que ver en esto que decías vos, terminar aumentando, porque aparte por 3 años, cuando por 2 años era un buen plazo para habitacional, ¿por qué la obligación de 3? Qué sé yo, bueno, un montón que igual no vienen a este seminario, pero un montón para mí, de contras que tuvo la ley 27.551, tal cual. Bien. Bueno, ¿alguno que me quiera hacer alguna otra pregunta? ¿Puedo hacer yo Por algo? supuesto.
Supónganse que hay un contrato en el cual se blanquea, por ejemplo, comercial, se blanquea la mitad del valor, ¿no es cierto? Y el otro va por mutuo. ¿Qué pasa ante un caso, digamos, que no se pague? ¿Qué pasa con un desalojo o lo que fuera? No, ¿Qué se igual hace valer? ¿El contrato? el contrato. El El contrato, otro porque el mutuo es mutuo, otro. nos No, de quedamos hecho, sí, de hecho, el mutuo va a ir por otra vía, pero más allá de eso, que no sé si llegaste o no, y lo repito, lo que tiene que ver con el desalojo va por un reclamo, y lo que tiene que ver por ejecución, por ejemplo, de alquileres, más deuda, etcétera, va por otro reclamo. En general, se inicia primero siempre un desalojo, cuando hay que hacer un desalojo, y después se inicia lo otro. Y en general se pide que sea el mismo juez que entiende, ¿sí? Porque ya tenés todo un montón de documentación, etc. Entonces, son dos cosas que van separadas. Pero más allá, contestando un poco tu pregunta, vos vas a tener que reclamar el contrato. Y si querés, porque hay una diferencia, vas a tener que reclamar el mutuo por otra vía. Y la vía en general del mutuo es comercial siempre. Ah, mira. Porque es un préstamo de dinero y en general depende cómo se redacte, pero en general va por la vía comercial, o sea, por de los jueces comerciales, no civiles. Ok, y digamos, pero va por otra vía. No hay problema, digamos, que es por la mitad del valor, ¿no? Porque nadie se entera, obviamente, porque está eso en el contrato. Problema hay porque vos pensás que es una simulación. El tema es que si vos vas a reclamar, por ejemplo, ¿no? Iniciaste el desalojo y además iniciaste reclamo por la falta de pago de alquileres, vos esa falta de pago de alquileres va a seguir por lo que dice el contrato. Ah, por supuesto, lógico. Claro, por eso, sí, totalmente. Por eso me decís, el mutuo iría por la parte comercial. Exactamente, tal cual. Okay. Pero digamos se puede. Sí, no, yo no lo aconsejo porque, y más ahora que está la obligación de poner registrar los contratos exactamente en la FIP. ¿Por qué no lo aconsejás? Y porque te implica una simulación y un locatario te podría hacer meter el contrato de locación y el mutuo y te hace la denuncia en la FIP, ¿se entiende? Para mí es como... Sí, para mí es mucho riesgo para el locador. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo en realidad ilegal para evitar pagar IVA, etcétera. Entonces, por eso no es recomendable. Ahora, ¿que se hace? Y sí, se hace. Pero bueno, hay que tener en cuenta que el que ahí está más en riesgo es el locador, porque es el que está evadiendo, ¿sí? Con toda esa instrumentación, digamos, es el que está evadiendo el pago de los impuestos que corresponden. Entonces, es el que podría tener una multa o una sanción en materia tributaria. ¿Entendés? Gracias. Disculpe. No, por favor. Sí. Con respecto a este tema, yo quisiera hacer una consulta. Sí, decime. Una vez que tenemos el contrato y estamos haciendo la preparavía para el desalojo, ¿qué condiciones, obviamente legales, tiene que tener ese contrato? Por ejemplo, ya usted dejó bien en claro que tienen que estar certificadas las firmas para acelerar el proceso. ¿Qué otras condiciones tiene que tener ese contrato? No, el contrato, para preparar la vía, en general te piden la preparación de la vía ejecutiva, de la vía en el juicio ejecutivo, que tiene que ver con el reclamo de los alquileres, no para un desalojo. Lo que pasa o sea, no tenés que preparar la vía para el desalojo. Lo que pasa es que si vos me preguntas qué requisitos es el contrato de locación, tiene que ser un contrato de locación, digamos, que cumpla con todos los términos y cláusulas de un contrato de locación. Claro, pero disculpe que le interrumpo, justo ahí. Sí, decime. Usted mencionaba lo de declarar el contrato en la FIP, sí. Que es un requisito de la nueva ley. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando aquí en San Salvador de Jujuy y uno de los requisitos también es hacer sellado en rentas para pagar, obviamente, los ingresos brutos del alquiler. Exactamente, sí. Cuando se hacen aquí los juicios de desalojo, no sé si yo estaré mal informado, se exige de que el contrato esté en regla, significando que esté también sellado en rentas de la provincia de Jujuy. Sí, ¿Eso es así? Sí, tiene que estar, digamos, si la obligación es del contrato de sellarse, por ejemplo, acá en Capital Federal, los habitacionales no tienen que tener sellado. Sí, los que son de otros... con otros destinos y siempre provincia de Buenos Aires. Entonces, para poder ejecutarlo tiene que estar sellado, tiene que haberse pagado el tributo respectivo. Entiendo. Eso sí, porque si no te lo van a obligar a pagar antes del inicio. Eso sí, pero vuelvo a decir, esto depende de la jurisdicción.
Y si vos me decís, el tema de la certificación de firmas, no es que tiene que estar. Vos podés perfectamente ejecutar o iniciar un desalojo, para hablar correctamente, iniciar un desalojo de un contrato de locación que no tiene certificadas las firmas. Lo que pasa es que, como dije yo la semana pasada, yo lo recomiendo. ¿Por qué lo recomiendo? Porque vas a tener que los locatarios te van a desconocer la firma. Sí, Entonces, sí. porque es la típica que dicen los abogados, claro, es la típica defensa. Entonces, sin la certificación de la firma, te va a costar un montón, porque de tiempo, ¿sí? De tiempo y de energía además, pero digo, porque te vas a tener que designar, se va a pedir que el juez designe periódico calígrafo, hacer el cuerpo de escritura. Para eso lo van a citar y la primera vez no va a ir el demandado, porque imagínate que tiene que ir a demostrar que no es su firma y sí es su firma. Entonces, es un montón de tiempo. Si vos tenés... pero te vuelvo a repetir esto, Juan Manuel. Sí, no es un requisito. Exactamente, no es un requisito, pero te conviene siempre, ¿sí? Obviamente. Porque vos por eso ya te habilitás que pedís el desalojo y por lo menos la defensa de la firma no la van a tener. Claro. ¿Sí? Pueden tener un montón y un montón de... En los desalojos no hay mucha defensa, hay mucho artilugio de costado, digamos, claro. Pero no hay mucha defensa, ¿sí? Pero bueno, sí vas a tener estas cuestiones que son típicas de dilatorias. Muy bien, muchísimas gracias. Y por último, que tiene que ver con la ley 27.551, pero ahora que estamos hablando de este tema, viene a colación. El artículo que obliga a registrar los contratos de locación, lo que estipula, que es una obligación que tienen todos los locadores, no importa el destino, no importa el monto, no importa nada, registrarlos en la FIP obliga a, cuando se inicia un juicio de desalojo, ejecución de alquileres o daños y perjuicios, algo que tenga que ver con el contrato de alquiler, el juez que recibe ese juicio tiene la obligación de hacer saber a la FIP el inicio del juicio. Entonces, si ese contrato no está registrado, se va a enterar en algún momento que haya que ejecutar el contrato, ya sea por vía de la ejecución de alquileres, vuelvo a decir, como por el desalojo, por eso lo digo en este seminario. ¿Se entiende? O sea, si yo tengo que iniciar un desalojo de un contrato de locación que el locador no lo registró, que es obligación del locador, pero no lo registró, y el juez lo primero que va a decir en el primer auto es hágase saber a la FIP el inicio del presente. La FIP se va a enterar y después le impondrá las multas que corresponden por haber incumplido la parte tributaria, ¿sí? Esto lo tienen que saber. Yo siempre digo que los corredores son los que tienen que informarle al locador, porque es una obligación del locador, no del corredor, pero tienen que saber que se arriesgan a que el día que haya que ejecutar el contrato puedan correr con el riesgo de que la FIP se entere, ¿sí? A mí muchas veces me contestan, prefiero pagar la multa, pero bueno. Perdón, a eso iba mi pregunta. ¿De cuánto estamos hablando? No, depende, porque... El orden de magnitud, 3.300.000 pesos, 30.000 pesos. A eso me refiero. La multa, ahí ya te derivaría con un contador, pero la multa tiene que ver con los impuestos que vos tendrías que haber pagado por ese contrato de locación. No el impuesto del contrato de locación, sino que el vos tener un inmueble a tu nombre, que capaz que no lo tenés registrado, te hace que vos tengas que pagar el impuesto de bienes personales o el impuesto de... ¿Se entiende? Entonces, sí, todo lo que vos no pagaste, no tributaste por ese contrato de locación, pero no el contrato de locación en sí. ¿Sí? Pero la verdad que ahí desconozco, yo siempre ahí los mando a hablar con un contador. El riesgo de correr está íntimamente relacionado con el valor, digamos. Si son 500 pesos, y bueno, me arriesgo, pero si son 4 millones de pesos, y bueno, lo pienso un rato. Sí, no creo que ni que sean 500 ni 4, igual te entiendo lo que vas, pero ni 4 millones, pero sí. Yo creo, por eso muchos dicen, me arriesgo a que si lo tengo que preguntar, pague. Por eso lo preguntaba. Pero gracias. Bueno, tal cual, no de nada. Bueno, ¿alguna pregunta más? Igual, hoy es la última videoconferencia, pero acuérdense, hasta el miércoles el seminario está abierto, así que el foro va a estar abierto, y les voy a dar unos días para que vean y ejerciten cómo hacer una carta de documento, y yo después les voy a subir cómo debería ser para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Cualquier duda, estoy a su disposición. Gracias, Verónica. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar del otro lado y haber participado. Al contrario. Para mí es un placer.
Muy Muchas clara. como gracias. siempre. Gracias, Muy gracias. Cristina, vos te veo el lunes. Obviamente. Chao, gracias Chao, a hasta todos. luego. Gracias. Chao, chao, a ustedes. Chao, gracias.